Presidente, es simplemente acompañar este proyecto, me da cuenta de la gravedad de la situación. Todos los jueves permanentemente somos acompañados por muchos periodistas que son compañeros de trabajo, ¿no? Y bueno, vemos que este agravio que ha sufrido este periodista en realidad, compartido con muchos de ellos, por la situación que tienen que atravesar día a día, el trabajo que les toca en este tiempo. Pero hay algo que sí que no comparto, lo que dijo el concejal tú, respecto a una supuesta diferenciación que puede existir entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Pido una interrupción, presidente. Pido una interrupción. No están notificando en el medio de una sesión, presidente. Por favor, usted tiene la responsabilidad de conducir el cuerpo, no se nos puede estar notificando de una helada en el medio de una sesión ordinaria, presidente, por favor. ¿Puedo continuar, señor presidente? Puedo continuar. A una supuesta diferenciación por parte del gobierno nacional con respecto a la prensa. Decía, no existe ninguna diferenciación. Vemos como el gobierno nacional apenas asumió, ha avasallado fuertemente un trabajo de independencia de los medios de comunicación y una ley que fue ampliamente debatida para la democratización de la palabra. Si hay un gobierno que ha avasallado fuertemente a la prensa, ha sido el gobierno de la prensa. Y vemos la entrega permanente y hasta vemos el avasallamiento de los medios independientes de prensa de los periodistas en este país. Así que en ese sentido no creo que exista un cambio o una diferenciación entre lo que hace el gobierno provincial con lo que hace el gobierno nacional. Simplemente tiene que ver con seguir la misma práctica y metodología del gobierno también. Quería hacer esta aclaración, solidarizarme con los trabajadores de prensa, sobre todo con este periodista. Este ámbito legislativo no puede estar ajeno a este tipo de hechos. De hecho, los organismos que nuclean a los trabajadores de prensa ya han repudiado de forma generalizada esta actitud por parte del gobernador de la provincia, y debo decir, acompañada burlonamente por el propio ministro del Interior, el señor Rogelio Frigerio, quien se rió en la cara de la forma desvergonzada y atrevida porque el gobernador se refirió al trabajador de prensa. Fue acompañado por Rogelio Frigerio. Una forma descarada, socarrona, se rió. Y después, cuando esto tomó un Estado Público Nacional, ensayó una suerte de disculpa a través de un comunicado del Ministerio del Interior, lo que habla claramente de la cobardía del ministro del Interior. Así que, señor presidente, por supuesto que vamos a acompañar este proyecto porque me parece importante la libertad de prensa en esta provincia y sobre todo a nivel nacional. Muchas gracias. Concejal La Bonita, concejal A, concejal López. Concejal. Gracias, señor presidente. Antes de solicitar la atención, quiero hacer una breve mención. En el medio de una sesión ordinaria, personal del Consejo Deliberante se acerca a mi banca para notificarme una resolución. La verdad que es una falta de respeto, señor presidente, y que además usted no ponga orden cuando debiera hacerlo, porque es una falta de respeto hacia cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los concejales, fundamentalmente quien está haciendo uso de la palabra. Entonces, cada cosa tiene que estar en su lugar. Podemos ser notificados en nuestros despachos, en donde sea, pero no en el medio de una sesión, en un recinto, cuando un colega nuestro está haciendo uso de la palabra. Por eso solicitamos hoy la interrupción. Y usted, señor presidente, no ha observado esto ni ha hecho ninguna recomendación al respecto. Eso por un lado. Y por otro lado, voy a solicitar la atención
de votar el expediente que están bloqueados. A consideración de la votación. Aprobado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a ser muy breve. No voy a hacer consideraciones de carácter político, voy a fundamentalmente defender el ejercicio de la profesión del periodismo, particularmente el rol del trabajador del señor Gonzalo Romero. Yo creo que es un tema así que está bien que lo trate el cuerpo. Me gustaría que estas cosas nos sirvan para llevar agua para el molino de ninguno. Si queremos eso, si queremos lograr ese objetivo, justamente tenemos que tratar de ser ecuánimes y tenemos que tratar de ser objetivos en nuestras expresiones y no escalar, digamos. A mí me parece que sí que esta declaración conviene discutirla y debatirla, porque nosotros de alguna manera somos los que representamos al conjunto de vecinos de la ciudad y de algún modo, digamos, además de dedicarnos a la buena prestación de servicios, a la obra, etcétera, somos de alguna manera gestores de determinado clima que debe generarse, clima institucional, clima de relaciones. Y vaya si la relación, digamos, entre los funcionarios públicos y la prensa es importante, creo yo, para todo el sistema democrático. Y bueno, y en lo tocante a lo que nos cabe a nosotros como representantes políticos, digamos, de la ciudad, no es un tema menor. Ha sido un episodio francamente muy desagradable, que ha tenido repercusión nacional justamente por eso. Creo que no podemos obviar eso de que se ha hablado más de nosotros, de la ciudad de Corrientes, en fin, de su gobernador, del episodio, no por las cosas lindas que tenemos, por las cosas buenas que podemos mostrar, sino por un episodio francamente muy desagradable. Y me preocupa en este momento situarme cómo de aquí en adelante el señor Gonzalo Romero se tiene que manejar. Me preocupa a Gonzalo Romero como trabajador, como eventualmente el resto de la prensa. Muchas veces soy crítico de la prensa, por ejemplo, cuando te instala operaciones mediáticas, cuando no busca las dos campanas, cuando suelta versiones sin fundamento. Y a veces admiro a la prensa que es muy objetiva, que justamente busca las dos campanas, que investiga, que no se queda con cualquier calificación. Y me pregunto en el episodio que lo vi 20 veces porque casi que no lo podía ver, ¿qué se esperaba de Gonzalo Romero que no pregunte una cosa? O sea, ¿cuál es el problema del interrogante que él formuló en una conferencia de prensa convocada? La verdad, no vi en la pregunta de Gonzalo Romero nada que nos fuera buscar una respuesta que consulta, como se ha dicho acá, el interés de seguramente una parte importante, para bien o para mal, una parte, si no importante, de los correctivos. Así que, por eso, fundamentalmente acompañando la labor de un periodista, que en definitiva es acompañar, digamos, la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, que en definitiva se trata de mantener un clima, digamos, que nos permita investigar, preguntar. Aparte los funcionarios públicos estamos, o yo diría que cuanto más responsabilidades tenemos, como el caso del señor gobernador o del señor presidente, más responsabilidad de responder adecuadamente a la prensa. Así que por ese motivo, sobre todo pensando en el periodista Gonzalo Romero, y para que sienta una suerte de respaldo y que siga trabajando en este sentido, preguntando objetivamente cosas que son del interés del público. Gracias, señor. Sí, señor presidente. Este debate que aquí estamos produciendo es un tema que realmente nos involucra a todos, a los concejales, a los políticos, pero me parece que no es el ámbito para tratarlo. No considero que sea
este recinto, los concejales tratando ese tema. Es mi posición. Perdón, aquí las guardadas usan bien. Disculpe. Decía que considero que no es el ámbito para tratar ese tema. Da para mucho debate, muchas posiciones. Allí sí. Y que seguramente no vamos a terminar resolviendo lo que todos estamos esperando, porque es muy subjetivo el tema. Recién pensando en el periodista y pensando en la persona de la respuesta, decía qué situación más compleja, ¿no? Porque hay que ver todo el contexto. También se me ha comentado que fue una pregunta reiterada. Yo no lo sé, no escuché nada más, tomé conocimiento de esos 30 segundos. Entonces, señor presidente, a fuerza de ser lo más objetiva que pueda, tanto con la prensa, que se merece mi respeto, como con los funcionarios que en ese marco estuvieron siendo protagonistas, les pido autorización para abstenerme, señor presidente. A consideración de divulgación, aprobado. Concejal Valencia Ojeda. Gracias, señor presidente. Por razones definidas por la concejal opinante, solicito también la abstención del voto. Autorización para la abstención. A consideración, aprobado. Concejal Nieves. Sí, señor presidente, muy brevemente, quiero decir que, bueno, en primer lugar, por los argumentos exprimidos por los colegas, parece que hay una cuestión que hace a la función de los delitos, a la función del cuerpo parlamentario. Imagínense que este cuerpo tenga que estar repudiando cada declaración política que se da en el seno del Parlamento Nacional, en los poderes ejecutivos nacionales, o ante cada hecho escandaloso, por ejemplo, cuando se lograron los famosos bolsos de José López. Sin embargo, nunca se dio un repudio. Me parece que desde esta bancada se buscó mantener siempre la seriedad y no buscar traer al recinto parlamentario estas cuestiones que son más bien para un debate tal vez más para otro ámbito y no necesariamente para el Consejo Deliberante. Aquí resulta que recién se rechaza y se bloquea un proyecto para conocer en qué se gasta el dinero de los colectivos y sin embargo se impulsa esta cuestión que evidentemente tiene un claro sesgo electoral se quiere. Así que nosotros en este sentido creo que acá nunca se ha buscado intentar traer al recinto parlamentario este tipo de situaciones. Imagínense la cantidad de cuestiones que hubiese ocurrido que se puede dentro de tiempo respecto a los últimos 10 años y los últimos 8 en el municipio. Pero me parece que no es ámbito del Parlamento, no es ámbito del Consejo Deliberante. Me parece que tenemos que alzar un poco más la vara. Así que con los argumentos definidos, también voy a solicitar el permiso para hacerlo. A consideración, aprobado. Concejal Valencia. Sí, gracias, señor presidente. Entiendo que la libertad de expresión es un pilar absoluto de la democracia y la república. Y en toda dictadura, lo primero que se ataca es precisamente a la prensa libre. Como ahora. Más ni menos. Pero no, señor presidente. Simplemente una opinión al aire. No respetan el voto. Podría llamar la atención a su colega. Que me llame la atención. Que me llame la atención. La Venezuela. Eso es dictadura. Ni más ni menos que como ahora. Maduro. Concejal Vallejo. Está interrumpiendo su propio momento. Pero a él no le llamó la atención. Sí, también. No, no le llamó. Lo llamé. No, usted me llama la atención a nosotros y no a él.
poco más de respeto también a la acabo de pedir respeto. Está comentando que la concejal está haciendo otra palabra, nervioso. Sí, nerviosísimo estamos. concejal Decía entonces que lo primero que hace toda dictadura es ahogar la libertad de expresión. Eso está pasando en Venezuela. Eso está pasando eso está pasando en Cuba desde hace muchos años. Ya hay un solo que debe estoy fundamentando para llegar a así que claro, le duele, porque claro, son iguales que lo que restringe la libertad de expresión a nivel local. Pero igualmente hay que señalar que por supuesto la libertad de expresión se ejerce siempre en una república. Y estamos por suerte en una república. Y estamos en un país en donde hay libertad, y sobre todo desde el 10 de diciembre de 2015. Antes, justamente el kirchnerismo lo que había hecho durante los 12 años era ahogar la libertad de expresión. Con ese intento de limitar a los medios por la ley de medios, que lo que buscaba era ahogar y solamente que quedaran los medios como 678, Sopolki, 623 y demás. Lo que se quería era, por supuesto, tratar de buscar que todos los medios dijeran que el kirchnerismo era un gobierno que lo único que hacía era trabajar por el bien del pueblo. Lo mejor que nos pasó en social. Cuando resulta ser que ahora que estamos analizando un hecho puntual en donde indudablemente no ha sido un episodio que deba enmarcarse entre los que tengamos que saludar, sino que al contrario debemos revisar actitudes como esta. Ahora bien, ¿se puede comparar esto con un ataque a la libertad de prensa? Como lo hizo, por ejemplo, Capitanich cuando rompió el diario Clarín. ¿Ustedes recuerdan? No sé si recuerdan. Rompió Clarín y dijo, esto es basura. Y entonces rompió el diario Clarín porque no le gustaba lo que decía Clarín al señor Capitanich, emblema del kirchnerismo, que trataba de ahogar. Eso sí, trataba de ahogar a la prensa libre, para que no se conociera la corrupción, el robo sistemático y todo lo que estaba pasando en ese momento. Pero bueno, ahí en ese instante, en este Consejo Deliberante, nadie dijo nada. Nadie dijo que acá se rompió un diario, se atacó la libertad de prensa. Esto fue repudiado hasta por la propia Secretaría Interamericana que reúne a los más importantes medios de América Latina y de los dueños de América, los dueños y los trabajadores de prensa, que también fueron tratados porque cada vez que va cada vez que un periodista iba a hacer una pregunta, también eran repudiados y expulsados del lugar por hacer preguntas que no le gustaban. No solo al señor Capitanich, sino a otros funcionarios. A tal punto que la expresidenta de la Nación nunca hablaba con la prensa. Nunca hablaba con la prensa independiente, nunca tenía una conferencia de prensa porque no quería precisamente que le preguntaran cosas que a ella no le gustaban. Entonces jamás se podía exponer porque nunca daba un reportaje, nunca se sentaba a dar una conferencia. Sí, claro, hacía unas cadenas nacionales. Pero estoy llegando al punto de que hace rato que quiere llegar a estoy hablando de porque también hablaron de otras cuestiones de la ley de medios. Un raconto para poder llegar al punto. Entonces, hacían cadenas nacionales de horas
porque entonces se comunicaba con el pueblo, le decía lo que quería, pero nadie podía hacer una pregunta. Pero el otro día se sometió a 5 periodistas, todos eran amigos, no había ninguno que fuera realmente alguien libre que pudiera hacer una pregunta. Entonces, no nos rasguemos la vestidura, porque resulta que el kirchnerismo descubrió en este tiempo la Constitución, la inflación, la pobreza, la libertad de expresión. Es decir, es bueno esto porque de alguna manera descubrieron la República, esa que no respetaron durante 12 años. Eso empezaron a descubrir ahora. Ahora descubrieron la libertad de prensa, ahora descubrieron la Constitución, ahora descubrieron que hay pobres. Resulta ser que no hubo pobres durante los últimos 12 años, no hubo pobres. Teníamos 5%, según lo dijo la propia presidenta de la Nación, y eso no es un agravio, eso no es una ofensa cruel a todo el pueblo argentino. No, esa es la posverdad. Si es que creen lo que dicen, está bien, independientemente de las razones, independientemente de los hechos objetivos. Entonces está bien lo que digan, no lo que fundamenten. Pero ahora descubrieron que hay 30% de pobreza, descubrieron que tenemos inflación, sí tenemos inflación, pero tenemos un INDEC que dice la verdad, no como la mentira del INDEC que existía en los tiempos del kirchnerismo. Entonces, estoy hablando para ir al punto. lo que quiere llegar a un punto y no llega, se perdió el punto. Es la libertad de expresión. El punto es la libertad de expresión. La libertad de expresión que se me ataca en este momento porque no puedo decir lo que quiero. Pero estoy tratando de expresar libremente lo que pienso. Porque con convicción hemos defendido siempre a la Constitución y a la República. No como ahora, que es espasmódico. Ahora defienden cuando quieren y cuando no la esconden. La Constitución está siempre, está acá está la Constitución. Porque este es el verdadero tratado de paz que tenemos los argentinos, respetarla en todo tiempo y en todo momento. Para que podamos hacer valer los derechos que se dicen atacados, pero no en forma miope o sesgada, sino que se lo haga en forma íntegra, defendiendo a la República, respetando la división de poderes. Y también no intentando tener una visión única. Recuerdo que acá, en el kirchnerismo, teníamos una Secretaría de Pensamiento Nacional que nos decía lo que teníamos que pensar. Y ese no era un ataque a la libertad de expresión. No, piensen como dice ¿cómo se llamaba? Fofó. Él era el que decía cómo teníamos que pensar la Argentina. Y esta era la impronta más cabal de lo que era el kirchnerismo. Entonces, fíjate que hablo la vestidura, un episodio, ¿cómo ha sido? Déjenme hablar, pues. Ataque a la libertad de expresión. ¿Está censurando? Ataque a la libertad. La acordás. ¿Quiere Por sacar pasos. Perdón, ¿estamos viendo que terminé? Le estoy llamando la atención a que Y eso que me dio su boleta para que le haga propaganda en la verdad. Y no lo censura, al contrario, le da responsabilidad para que triunfe la democracia dentro del Partido Justicialista. Entonces, señor presidente, punto podemos más, pero tiene un escudo. Entonces sí, la libertad de expresión debe ser defendida en todo tiempo, en todos los ámbitos y bajo cualquier circunstancia. No hacerlo en un intento de aprovechamiento político para tratar de escandalizarse como si del golpe el diablo quiera predicar moral. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Lo que queremos hacer es mantenernos fieles a la Constitución y a las instituciones que la resguardan, a la República y a la democracia.
dedo para tratar de decir que acá cambiemos viejo, que están atacando la libertad de expresión. Hay un hecho que no debió haber sucedido. Eso nos autoriza a hablar de cualquier forma y mezclando la Biblia con el California. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mantener nuestras convicciones democráticas, constitucionales y republicanas. De esa manera, Y voy adhiriendo a lo que decía el concejal Alejo, que suscribo, así como también lo que me han precedido en el uso de la palabra, voy a solicitar autorización para tener.